Buenos días, amigas. Soy Ruth de Vanegas y les doy la bienvenida a su espacio Conectadas. En esta oportunidad vamos a estudiar el tema La bondad de nuestro Dios en su primera parte. Es triste el hecho de que la mayoría de las personas no reconoce la bondad de Dios. Se preguntan por qué Él permite que ocurran cosas malas, pero no entienden que su bondad impide que caigamos muertos cuando cometemos algún pecado. Debido a la caída, Dios tiene todo el derecho de hacer desaparecer la raza humana. Solo debido a su bondad es que podemos seguir respirando. Ese es un claro ejemplo en el que la misericordia triunfa sobre el juicio. Santiago 2:13. En la epístola a los Romanos, Pablo pregunta: ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Romanos 2:4. Menospreciar sugiere una enorme subestimación del valor o del significado de algo. Es la falta de estimar el verdadero valor. ¿Qué es lo que las personas subestiman? Las riquezas de su benignidad. Eso se refiere a todos los beneficios de Dios, es decir, su bondad hacia la humanidad. Toda persona sobre la faz de la tierra ha experimentado personalmente la bondad de Dios de muchas maneras. Después de todo, es de suma importancia saber que Dios actúa para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Mateo 5:45. Dios nos provee de alimentos para comer, de calor para nuestros cuerpos, de agua para mitigar la sed. Nos da un cielo azul, plantas verdes, hermosas montañas. Nos da a personas a quienes amar y que nos aman, pero con mucha frecuencia damos por hecho esas bendiciones y no somos agradecidos. Es una tendencia humana pecaminosa tomar con ligereza la benignidad y la paciencia de Dios. Romanos 2:4. El vocablo benignidad se refiere a una tregua, a un cese de hostilidades o a detener un juicio. La paciencia describe a alguien que tiene el poder de vengarse, pero no lo hace. Dios detiene su juicio por un tiempo largo porque Él es fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Ese es un tema común en la Biblia. Si como cristiano alguna vez ha pensado que Dios es injusto, ha puesto de manifiesto cuán fácil es abusar de la bondad de Dios. Su bondad está diseñada para producir arrepentimiento, es decir, hacernos tener sed de Él y hacernos agradecidos de que nos permite vivir a pesar de nuestro pecado. Pedro escribió: el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Segunda de Pedro capítulo 3 versículos 9 y 10. Nuestro buen Dios es paciente, pero no para siempre. El día de rendir cuentas se acerca. ¿Qué clase de reacción ha producido en su vida la bondad de Dios? ¿Está congruentemente agradecido por lo que ha provisto para usted? ¿O se ha olvidado del proveedor y se ha vuelto indiferente para con él? Quizás el orgullo lo haya guiado, como ocurrió con los israelitas, a creer que los logros y las bendiciones de que disfrutaban provenían de su propia mano y no de la mano de Dios. Deuteronomio capítulo 8 versículos del 10 al 18. Humildemente tenemos que reconocer que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Santiago 1:17. La manera como David lo hizo es un buen modelo a seguir. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Salmo 103, versículos del 1 al 5. La muerte de Cristo en la cruz revela la bondad de Dios como ningún otro acontecimiento en la historia. En realidad es la expresión suprema de su bondad.
Demos una mirada atenta a la bondad de Dios a la luz de su amor. Podría ver algunas cosas que jamás ha visto. El Evangelio de Juan dice que Pilato, el gobernador romano de Judea, maltrató a Jesús. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Juan 19:1. En vez de soltar a Jesús, a quien repetidas veces había declarado inocente, Pilato trató de saciar la sed de sangre de la multitud e hizo azotar a Jesús. Después de los azotes, pero antes de la crucifixión, esto ocurrió. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: «¡Salve, Rey de los judíos!». Mateo capítulo 27, versículo 27 al 29. Los historiadores nos informan que los soldados romanos generalmente hacían eso como un juego cruel para divertirse con aquellos que consideraban enfermos mentales. Entonces los soldados, escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Versículos 30 y 31. Al quitarle la ropa estaban abriendo nuevas heridas, y el vestido nuevamente le producía un dolor insoportable, porque la ropa que usaba en aquel tiempo estaba hecha de un material grueso. Los soldados romanos entonces condujeron a Jesús para que lo crucificaran. La procesión estaba formada así: 4 soldados romanos rodeaban al prisionero, uno en cada esquina, llevándolo por la ciudad, con otros soldados por delante y por detrás. Los soldados hacían desfilar al prisionero por las calles principales. El día de la crucifixión de Cristo, las calles estaban repletas de peregrinos que habían acudido a adorar y a celebrar la Pascua. Había un cartel que explicaba el porqué de la ejecución del prisionero, que colgaba del cuello de éste o que lo llevaba alguien que caminaba al frente de la procesión. De esa manera las personas sabrían cuál era el castigo del crimen cometido. Cuando la procesión salía de la ciudad era evidente que las fuerzas de Cristo se agotaban, de modo que los soldados reclutaron a un hombre de la multitud, Simón de Cirene, para llevar la cruz de Cristo hasta el lugar de la ejecución. Simón fue un beneficiario directo de la más grande exhibición de la bondad de Dios, porque a la postre llegó a ser creyente. En Marcos 15:21 el evangelista lo pone de manifiesto al nombrar a los de los hijos de Simón, mencionados evidentemente porque la iglesia en general los conocía. Cuando la procesión llegó al Gólgota, los soldados le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Mateo 27:34. La palabra griega que se traduce como hiel es un término general que se refiere a algo amargo. El Evangelio de Marcos especifica que la mirra estaba mezclada con vino. La mirra es una resina amarga que se ponía en el vino con el fin de calmar a una persona. En el siglo I se pensaba que tenía propiedades narcóticas. Los soldados no pretendían drogar a la víctima como un acto de misericordia. No les importaba si ésta sufría o no. La droga simplemente facilitaba su tarea, porque sería difícil clavar las extremidades de alguien si esa persona no estuviese hasta cierto punto drogada. Pero Cristo rehusó beber la mezcla de droga. No quería que ninguno de sus sentidos estuviera insensible. Se comprometió a sufrir el dolor de la cruz. Si bien los evangelistas no dieron detalles de lo que ocurrió, es provechoso tener alguna comprensión de lo que Cristo padeció en la cruz. Los soldados en primer lugar pusieron la cruz en el suelo y después colocaron al Señor sobre ella. Extendieron sus pies, estiraron los dedos y atravesaron los arcos de ambos pies con largos clavos. Después de extender las manos, se permitieron que sus rodillas se doblasen un poco. Atravesaron sus muñecas con grandes clavos, no las palmas de las manos, justamente debajo de la base de cada mano. Una vez que los soldados clavaron a Cristo en la cruz, la alzaron y la dejaron caer en un agujero. Cuando tocó el fondo, seguramente el golpe le causó un gran dolor. Ya estaba crucificado. Amigas, les invito a orar. Padre Santo, cuántas gracias te damos porque tú eres un Dios bondadoso, un Dios que nos ha permitido a los seres humanos gozar de muchas bendiciones
de cosas que para nosotros son tan naturales que ya ni siquiera tenemos esa cuidado de darnos cuenta de cada una de tus bondades en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que nos perdones por ser indiferentes a tus bondades, Señor. Ayúdanos a ser agradecidos. Te pido, bendito Dios, que nos des esa sensibilidad a través de tu Espíritu Santo para estar siempre glorificando tu nombre por todas las cosas buenas que nos das. Y principalmente por tu Hijo Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario para salvar nuestras almas, para darnos una nueva vida y pertenecer a tu familia. Ayúdanos, por favor, a que podamos compartir este evangelio con las personas que no te conocen y que también ellas puedan ser agradecidas. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Estimadas amigas, hemos llegado al final de este programa y quiero recordarles, como siempre, que no hay mejor manera de vivir que estar conectadas con Jesús.